Desde casi su nacimiento, los videojuegos tuvieron en el cine un espejo donde mirarse. Un espejo donde aprender, donde avanzar, donde alcanzar ciertos hitos que los llevaron a convertirse en la industria de entretenimiento más importante del mundo. Ese producto de ocio y de entretenimiento que nacía tímidamente esconde hoy en día y cada vez más una receta mágica. Una receta que une literatura, música, pintura, modelado de esculturas, cine, etc. Además, le da al espectador la libertad de cambiar ese soporte, de modelarlo a su gusto. Le convierte inmediatamente en protagonista, le convierte en jugador. Por eso, hay historias vividas por los jugadores de videojuegos que pueden impactarnos más, emocionarnos más, encogernos más el alma o simplemente divertirnos hasta el delirio mucho más que cualquier película o serie. De ahí que cualquiera que aprecie el arte, cualquiera que no le importe el qué dirán y las convenciones sociales, debería experimentar de la mejor manera que sea posible lo que un videojuego puede ofrecer. De ahí que en este canal queramos hacerle este pequeño homenaje, porque el arte, tenga el apellido que tenga, siempre será algo apasionante. Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un día muy especial porque estamos de estreno, estoy de estreno de esta sección que os voy a traer si veo que os gusta y veo que os interesa, que es una sección, como habéis visto en el título, en el que vamos a hablar de videojuegos, pero vamos a hablar de videojuegos desde un punto de vista cinematográfico, ¿vale? De una manera muy especial porque yo quiero, es otra de mis pasiones los videojuegos, ya lo habéis visto los que nos seguís en el canal, ya habéis visto que en varios directos y varios vídeos yo he mencionado temas que tienen que ver con los videojuegos, pero quiero de verdad acercar tanto a la gente del cine que está lejos de los videojuegos, como al contrario, la gente de los videojuegos que está lejos del cine, quiero tender puentes, porque realmente son dos artes que beben una de la otra, como ya también he dicho en esta pequeña introducción, y creo que son muy interesantes y creo que nos pueden hacer vivir los videojuegos experiencias increíbles que van más allá del concepto este que tenemos de los videojuegos, quizá un poco más infantil o quizá un poco más alejado de lo que es una experiencia cinematográfica. Por tanto, en esta sección lo que voy a hacer es analizar partes de juegos, juegos completos, algunas secuencias, en fin, ya veremos, ¿vale? Pero siempre desde el punto de vista del cine. Hablaremos a lo mejor de guión, de fotografía, de diferentes tipos de planos, de banda sonora, de diseño de personajes, en fin. Una serie de cosas que se asocian normalmente al cine, pero que también lo tienen los videojuegos. ¿Qué vamos a empezar? ¿Qué tengo hoy para este estreno? Pues uno de los mejores juegos de 2018, que es el God of War. Y lo que vamos a hablar es sobre dirección y elección de planos para contar historias, para presentarnos una historia, porque lo que voy a hacer es analizar los primeros minutos, el prólogo de este juego. Dos cosas antes de empezar. La primera de ellas va a ser sin spoiler, es decir, la gente que no haya visto este juego, no haya jugado este juego, no hay problema, puede ver este vídeo porque voy a hablar solamente de los 5 primeros minutos, ¿vale? Quizá algo un poquito referencia a algo que pasa en la primera hora del juego, pero nada realmente importante. Y por otro lado, quiero darle las gracias muy especialmente a mi amigo, mi colega de YouTube, Sergio SC. Os voy a dejar el enlace de su canal aquí. Es un canal de videojuegos, de gameplays, en el que todas las noches religiosamente, Sergio hace directos de 4 horas con diferentes juegos, jugándolo de una manera muy especial, pausado, viendo todo, intentando exprimir al 100% el juego para que la experiencia sea lo más intensa posible. Y si os gustan los juegos pero no podéis jugarlos porque no tenéis una máquina adecuada y tal, y os gustan los gameplays, por favor pasaros por su canal, tiene una comunidad brutal y es un tío de puta madre y me ha dejado utilizar las imágenes de su gameplay de God of War, que también dejaré en la descripción el enlace de la lista de reproducción para poder ponerlas mientras hablo de esto que vamos a hablar, ¿vale? Así que lo primero de todo, muchísimas gracias, Sergio,
por haberme permitido esto. Bien. God of War. God of War, lo primero que hay que decir es que es el primer videojuego que está grabado en un único plano secuencia de 25 horas. Es cierto que esto ya lo habían hecho otros videojuegos, es cierto. Hellblade también en estos últimos 3 años ya había coqueteado un poco con el plano secuencia. Incluso el Half-Life de 1998 lo planteaba también, pero nunca de una manera tan inmersiva, una manera tan larga y sin ningún tipo de elipsis temporal entre el principio y el final. Es decir, el videojuego se vive en tiempo real. Y esto ya lo acerca completamente a una experiencia cinematográfica, sobre todo cuando últimamente estamos acostumbrados a que haya muchos directores que escojan este recurso para rodar su película entera, como por ejemplo tenemos Birdman de Iñárritu o tenemos a Sam Mendes con 1917, o que escojan este recurso para momentos clave de su película, ¿vale? Esto ya directamente te crea una unión entre el espectador y el jugador brutal. Lo hacen las películas, pero en este tipo de plataformas, en los juegos, más todavía, porque tú te metes todavía más en la piel del personaje que vas a manejar. Y esto hace que haya una mayor identificación con el personaje. Esto sucede en el cine y, por supuesto, sucede también en los videojuegos. Entonces, como digo, desde el propio menú de inicio del juego ya arrancamos con este plano secuencia. Es decir, en el menú donde eliges nueva partida, opciones, tal, en cuanto pones nueva partida, ahí ya arranca la escena sin ningún tipo de pantalla de carga y empezamos con el juego. Y lo primero que vemos es la presentación de nuestro personaje principal, que no es otro que Kratos. Antes de seguir, hay que decir que este juego es un reinicio de la saga que se inició años A y que tiene varias entregas, pero que aquí le quisieron dar un lavado de cara completamente diferente, ¿vale? Cory Barlog, que es el director de este juego, que también lo fue de los primeros God of War, le quería dar un toque completamente diferente, respetando la esencia, pero completamente diferente. Y esto se ve desde el minuto 1. Pero bueno, ahondaremos un poquito más en esta cuestión. Lo primero que vemos es un plano corto, un primer plano de las manos y el rostro de nuestro protagonista. Esto ya nos dice bastante de lo que va a ser este protagonista. En primer lugar, porque vemos esas manos, que son la herramienta ejecutora, ¿vale? Y por otro lado, lo segundo, que es el rostro, es la cabeza, es la cara, que es la herramienta pensante, la que va a tomar las decisiones. Se presentan ya desde el principio, como si de una película se tratara, estos dos elementos simbólicamente con los que durante toda la aventura va a luchar este personaje. Es decir, seguir los impulsos que le marcan sus manos, su hacha, sus espadas, contra de lo que racionalmente pretende huir, de ese pasado oculto que ya nos lo irán contando y que tiene que ver con las primeras entregas de estos juegos, de lo que quiere huir, alejarse y ocultar. Es decir, desde el primer momento estos dos elementos están muy presentes. Además, también desde el principio tenemos una banda sonora, la banda sonora como elemento básico de este videojuego. Cada vez más lo hemos visto que los videojuegos van teniendo una música mucho más trabajada y en este caso incluso cogiendo a compositores que trabajan normalmente en cine y televisión, como es Burt McCreary, que es el compositor que hace esta banda sonora y que es súper conocido, sobre todo en el mundo de la televisión, por haber hecho la banda sonora de Battlestar Galactica, por ejemplo, de Walking Dead, de Black Sails, de Outlander. Entonces es un compositor bastante conocido y que se ha puesto a hacer una banda sonora de un videojuego, que es absolutamente brutal, ¿vale? Y ayuda muchísimo a entender la historia y en este prólogo ya vamos a ver un ejemplo de ello. La banda sonora, simplemente por dar una pequeña pincelada, mezcla muy bien la parte de las cuerdas, ¿vale? En este prólogo, para darle cierta tristeza, cierta melancolía, vamos a ver que no se va a mostrar algo excesivamente alegre en este prólogo. Y luego tenemos el coro, que tendremos una versión masculina y versión femenina, y la percusión para darle una gravedad y una épica a este personaje y a esta historia que desde el principio va a ser una marca de la casa. Bien, vemos a nuestro personaje partir un árbol a hachazos con esas manos, con ese elemento ejecutor, y ya nos da también una pista sobre
un rasgo principal que va a tener este personaje, que es su fuerza descomunal, porque con 4 hachazos parte una acacia por la mitad, ¿vale? Y otra cosa importante es que le vamos a ver ese vendaje que tiene en sus antebrazos. Esto también es una pista de guión, se hace mucho en cine, porque por la actitud que tiene y por cómo nos lo presenta, nos sugiere que eso va a ser algo muy importante y que además sobre eso va a girar gran parte de la historia, ¿vale? Es una semillita ahí de guión que nos plantan y que luego la vamos a utilizar más adelante. En el momento en que aparece el niño, Atreus, hemos tenido un inicio, un minuto sin apenas ningún tipo de palabras, pero por lo que habéis visto, ya tenemos muchas cosas sobre este personaje, de Kratos en este caso, sin haber dicho absolutamente nada, simplemente por su actitud y por cómo nos lo presenta. Tenemos un pequeño diálogo con nuestro hijo y subimos a la barca. Y tenemos también ahí un diálogo, la barca en ese momento sí que la maneja el jugador, no es una cinemática del propio juego, pero Kratos dice una cosa muy importante, que es: todo ha cambiado, no le des muchas vueltas. Se está refiriendo al bosque, pero esto es una clara declaración de intenciones de los desarrolladores del juego y de los guionistas para decirnos que vamos a olvidarnos de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Vamos a olvidarnos de todas las precuelas de esto, ¿vale? Y vamos a centrarnos que esto es un reinicio, como en el cine, un reboot. Nos olvidamos de lo otro, por lo menos en gran medida, sobre todo lo que tiene que ver con la jugabilidad, ya lo vamos a ver, y no le des más vueltas, disfrútalo y pa'lante, ¿vale? Llegamos a la casa y entonces la cámara, que hasta entonces había centrado en Kratos, cambia y nos vamos con Atreus. Y tenemos con Atreus un momento de intimidad muy importante con el cuerpo de su madre muerta, que está amortajado sobre una mesa. Ya os decía que esto desde el principio ya se veía, tanto por la banda sonora como por la actitud, que no era algo excesivamente alegre, ¿vale? Y una cosa muy importante y que llama mucho la atención es que se repite el mismo plano que habíamos visto al principio de Kratos y vemos ahora las manos o una mano y el rostro de Atreus apoyado sobre el cuerpo de la madre. Esto ya dice bastante de estos dos personajes, ¿vale? Padre e hijo unidos y presentados de una manera muy diferente. Y además nos damos cuenta de que para Kratos ese árbol que veíamos al principio en el que apoyaba sus manos, en el que apoyaba su rostro, es una especie de paralelismo con lo que está haciendo ahora Atreus con su madre. Es decir, que para Kratos ese árbol, esa esencia vital, era una representación de su mujer, de su amada muerta. Y esto nos damos cuenta al ver esta reacción de Atreus. La iluminación en esta parte es muy importante porque hemos entrado en un interior, hasta entonces todavía han sido exteriores, y ahora vemos a Atreus, que es un personaje que va a estar iluminado por el fuego, con una luz muy cálida, lo que nos da a entrever que este personaje, en principio, va a ser un personaje mucho más cálido, ¿vale? Y contra esto tenemos un enorme contraluz de Kratos, con un plano dentro de otro plano, con esa puerta, ¿vale? Y nos da un contraluz brutal, una luz muy fría. Ya tenemos desde el principio, hemos visto esa unión de dos planos parecidos, pero también estamos viendo que Kratos se va a mostrar como un personaje mucho más frío y Atreus un personaje mucho más cálido. Poco a poco Kratos va entrando en esa calidez, va entrando en esa luz más cálida, y vamos a ver entonces la parte más vulnerable de Kratos. El propio cuerpo de Kratos tapa la puerta, tapa la luz fría y le vemos inmerso en esa calidez y le vemos en su momento más vulnerable que va a tener, no sé si quizá durante todo el juego, pero al menos durante la primera mitad del juego, seguro, ¿vale? Y ahora la banda sonora cobra mucha importancia porque los coros masculinos que habíamos visto hasta ahora asociados con Kratos, que son unos coros masculinos mucho más oscuros, mucho más potentes, se acaban fundiendo ahora con unos coros femeninos que representan a la madre, que son evidentemente mucho menos oscuros y muchos más luminosos y que son súper melancólicos, y vemos entonces como la banda sonora nos lleva por un tema que se mezclan esos dos tonos mientras Kratos, lleva el cuerpo de su mujer hasta el sitio donde la vamos a quemar. Decir también que hasta ahora la altura de la cámara, a la altura a la que había colocado el director la cámara, era prácticamente siempre
menos cuando estamos jugando que se ve de espaldas, pero prácticamente siempre mostrarnos a Kratos en un contrapicado, ¿de acuerdo? No olvidemos que el contrapicado en cine lo que hace es darle grandeza e importancia al personaje. No olvidemos, Kratos es un dios y por tanto el contrapicado siempre estará ahí. Y cuando nos mostraba a Atreus, siempre nos lo mostraba normalmente a la altura de los ojos. Y si estaban los dos juntos, normalmente siempre a la altura de los ojos de Atreus. Atreus no es un dios. Hasta aquí puedo leer. Quizá porque desde el principio se nos quiere mostrar que esta historia la vamos a ver, aunque nuestro protagonista que vamos a manejar es Kratos, esta historia quizá la vamos a ver de una manera bastante relevante a través de los ojos del niño, a través de los ojos de Atreus, y por eso colocar la cámara en sus ojos. Una vez que se quema el cuerpo, quemamos el cuerpo de la madre, Atreus entonces toma el cuchillo de su madre, todo esto que estoy comentando lo estaréis viendo aquí, ¿vale? Y queda marcado, Atreus queda marcado, entre comillas, por la madre. Esa quemadura, Atreus desde entonces lleva directamente en su propio cuerpo a su madre. Y entonces Kratos cura a su hijo la quemadura con nieve y se arranca uno de esos jirones de vendas y se lo coloca directamente a Atreus en su mano. Es decir, que Atreus queda marcado por la madre y por su padre, por parte de su padre, que son esas vendas que habíamos visto al principio y que sabemos que va a ser muy importante. Justo coincidiendo en este momento, la cámara hace un giro, un paneo circular por detrás de ellos y vemos a los tres personajes en plano. Vemos a Atreus, vemos a Kratos y vemos a la madre. La unión perfecta de estos tres personajes y cómo esto de que Atreus queda marcado por los tres, vemos por última vez lo que va a ser la familia entre ellos tres. Por último, tenemos un último vistazo. Kratos tiene una última despedida con su mujer y en este momento vemos un plano medio de Kratos mirando al cuerpo de su esposa. Da igual que comparta o no comparta plano con Atreus, porque hay un momento en el que le vemos de perfil y Atreus también está. Da igual que esté desenfocado, pero él siempre va a tener la presencia y el gesto predominante. Y lo que es más importante, esta vez ese plano es prácticamente frontal, prácticamente a la altura de los ojos de Kratos. Es decir, ahora, en este último momento, en esta última despedida de su mujer, la parte del dios apenas resalta en este plano y lo que está más cerca ahora es de su parte simplemente mortal. Esta despedida saca el lado más humano, el lado más mortal de Kratos. Y a partir de aquí, la cámara vuelve a colocarse en la espalda de nuestro protagonista, que es Kratos, y a partir de aquí empezamos a jugar. En fin, este ha sido así, a grandes rasgos, un pequeño análisis, ¿vale? De estos inicios, de este prólogo, ¿de acuerdo? Podéis ponerlo otra vez, podéis ver el gameplay en el canal de Sergio para fijaros más en estos detalles que os he ido comentando, pero bueno, era simplemente este primer vídeo era para que os deis cuenta que muchas veces la presentación de los personajes en un videojuego es tan importante como en una película y cómo en este videojuego en concreto lo cuidan al milímetro por todo, ya hemos visto, por dirección, por banda sonora, por fotografía, por iluminación, por todo, por diálogo de los personajes, lo que dicen, lo que no dicen, está tan cuidado como en cualquiera de las mejores películas que podamos ver. Nada más. De momento este será el primer vídeo. Si os gusta, por supuesto, dejadme en comentarios, tanto aquí en el vídeo como en nuestras redes sociales, @cine.degiro en Twitter, lo que pensáis. Si queréis que haga más vídeos como estos, podemos analizar más cosas de este juego que es absolutamente genial para analizarlo desde el punto de vista cinematográfico. Podéis darme propuestas, podemos hablar, lo que os apetezca, compartir, debatir. Siempre sabéis que en nuestra comunidad, tanto en YouTube como en Twitter, tenéis la puerta abierta a decirnos lo que queráis, que además es lo que más nos gusta. Nada más, volver a darle otra vez las gracias a Sergio por haberme dejado utilizar este material gráfico suyo. Por supuesto, suscribiros a su canal si no lo estáis todavía, si os gustan los videojuegos y os gusta una manera muy especial de jugar los videojuegos. De verdad, no os vais a arrepentir, porque además ya os digo que tiene una comunidad súper sana. Y nada más, nos vemos en la siguiente. Ha sido un placer y ya sabéis que si os gusta el cine
y en este caso asociado con los videojuegos, nosotros somos Puro Cine. Yo soy Álvaro y esto es Punto de Giro.